Hello, bienvenidos sotaneros y sotaneras a una nueva edición de la reacción de Robin. Como diría Diego Friedland, no intenten ajustar su dispositivo, que no le pasa nada a su transistor. Es solo que en esta ocasión no habrá Robins, sino Rowinas. Yo soy Andrea Rocher y hoy me acompaña toda una gourmet y sibarita de los snacks. Seila Rocher. Bienvenida, Seila, ¿cómo estás? Hola, sotaneros y sotaneras, encantada de estar aquí una vez más colaborando para el sótano de Bruce, en este caso para una reacción de Robin muy especial. Desde luego. Seila, es que como he dicho, eres una sibarita de los snacks, los frutos secos, las gominolas. No todos te valen, pero sin duda, dime, ¿cuál sería tu favorito? Pues mi favorito, que hay un favorito, bueno, unas favoritas. Las reinas para mí del cine, de cualquier producto audiovisual, de cualquier momento feliz, son las palomitas. ¡Oh yeah! Y es que sí, mis queridos oyentes, en el episodio de hoy damos un giro de guión y no vamos a hablar de un producto audiovisual en concreto, sino que exploramos cómo este humilde snack pasó de ser una comida de calle a un verdadero icono cultural, indispensable en cada visita al cine. Así que acomódate, prepara tus palomitas y disfruta de esta historia crocante. Porque, dime, Seila, ¿tú te imaginas una película sin tus pipocas? Obviamente no, y bien lo sabes. Ya sabes que soy capaz de estar petada después de haber comido y aún así comprarme mis palomitas, porque es que para mí es un todo en uno. O sea, es lo mismo, cine y palomitas son sinónimos. Son uno. Claro, entonces yo cuando entras en la sala de cine y te viene ese olor, da igual lo que haya comido, da igual lo petada que esté, siempre hay un hueco para mis queridas palomitas. Y unos conguitos. Sí, esa es una especialidad de la casa. Es una especialidad de la casa. Palomitas saladas con conguitos, os lo recomiendo. No, sí, una delicia, ¿eh? Si no lo habéis probado, recomendado 100%. Bueno, y como experta palomitera que eres, hoy has venido aquí porque nos vas a hablar un poquito de la historia de este snack. ¿Cómo se popularizó en los cines? ¿Cómo llegaron a convertirse en ese imprescindible de la sala oscura, Seila? Dinos. Pues todo comenzó alrededor de los años 30, cuando las palomitas de maíz ya eran un alimento popular en las calles. Durante la Gran Depresión, las palomitas eran un snack barato y accesible, lo que hizo que fueran muy populares entre los estadounidenses. Pero aunque las palomitas de maíz estaban por todas partes, ferias, circos y en cualquier lugar vinculado al entretenimiento, curiosamente los únicos lugares donde aún no se vendían eran los cines y teatros. La razón de esa popularidad es que se podían transportar fácilmente, ya que en 1885 Charles Cretor inventó la primera máquina portátil de vapor para hacer palomitas, lo que permitió que se vendieran en cualquier calle, en cualquier evento deportivo. Vamos, donde había muchedumbre. Vamos, la máquina de vapor es que nos cambió la vida, ¿eh? Si lo piensas, nos cambió la vida a todos. Totalmente. Y luego es cierto, ¿no? Que en un principio, como has dicho, lo de que se vendían en cualquier sitio menos en los cines o en los teatros. Y es que en un principio el cine era un producto de lujo, ¿verdad, Seila? Tú corrígeme si en algo me equivoco. Querían que se asemejara a los teatros, pero o sea, que tuviera ese rollo suntuoso, rimbombante. Bien de telas por todas partes. O sea, hablamos de bien de telón, acomodación, butaca, alfombras, etcétera. Bueno, muy interesante. Y luego también hay que pensar que en un principio el cine era mudo. Entonces solo tenía acceso a él gente que supiera leer y escribir. Y es que si no me equivoco, creo que en Occidente a principios de siglo solo el 25% de la población sabía leer. Con lo cual, pues si no sabías leer el cine, pues tampoco pues no ibas. No te llegaba. Es que no ibas, ¿no? Entonces, claro, un producto tan popular como eran las palomitas, pues no estaba bien visto. ¿Es así? Efectivamente, es que digamos que para la gente pudiente, sí, como estaban tan asociadas con el populacho, como he dicho antes, la muchedumbre y demás, es que ya solamente el olor ya no les gustaba. Y no vamos a hablar del crujido de cuando las comes, porque les parecía una distracción absoluta de la película. Que digo yo, si tienes que leer, tampoco debía ser tan
tan difícil. Bueno, no sé, a lo mejor estás leyendo y tienes a alguien detrás Y pues te distrae. te distrae. Bueno, pudiera ser. Pues bueno. Cuéntame más. Sí. Con la llegada del cine sonoro en 1927, las salas de cine pudieron atraer a un público más amplio, ya que ya no era necesario saber leer. Además, el sonido ayudaba a enmascarar el ruido de las palomitas al crujir. Pero ahí me estoy adelantando un poco. Pero vale, cuéntame. Pero como ya he dicho, durante la Gran Depresión, su popularidad entre los estadounidenses llegó a que algunos vendedores de palomitas se apostaran afuera de los cines, vendiendo su producto a las personas que esperaban entrar en la función, aunque seguían sin ser bien vistas dentro de las salas. E incluso se llegó a pedir a los espectadores que dejaran sus palomitas en el guardarropía. O sea, había toda una lucha en contra de las palomitas. O sea, en los años 20 todavía estaban muy asociadas a las clases sociales más bajas, más trabajadoras, y no estaban bien vistas todavía. Bueno, es interesante esto. A ver, hay gente a día de hoy que verdaderamente les molesta el ruido de la gente comiendo palomitas en el cine. Bueno, es que hay gente muy ruidosa. No hay, yo no, porque yo tengo una técnica muy depurada. Pero hay gente que es muy ruidosa. Bueno, pero a mí me molestan más las patatas con todos esos sonidos plastiqueros cuando abren ahí. ¿Qué dices? Por no hablar de la gente que habla en las películas. Bueno, eso es peor, sí. Esto además con Óscar Polar hemos hablado muchas veces de este tema. Largo y tendido. Largo y tendido, y realmente sí, que estar viendo una película y que haya dos personas a tu lado, especialmente tus amigos, podía ser yo, hablando con otro amigo también. Pudiera ser. No gusta. Bueno, desde aquí un saludo a nuestro querido Óscar Polar. Bueno, y Seila, volviendo a la historia, que nos desviamos. Fue una mujer, ¿no? Una de las primeras en ver el potencial que tenía la venta del snack en el cine. Sí, efectivamente. Fue una mujer, se llamaba Julia Branden. Y bueno, pues esta era una de esas vendedoras que se apostaba en las puertas de los cines. Pero ella fue la que tuvo la gran idea. Es decir, ella empezó con este monopolio. Y de hecho, haciendo mis pequeñas... Bueno, monopolio no era un monopolio, pero quiero decir, con este negocio a lo grande. Vale. O cambió las reglas de este negocio, mejor dicho. De hecho, he hecho unas pesquisas, obviamente, para este podcast. Y he encontrado un artículo en la revista Forbes dedicado a ella. O sea, no era cualquiera. Y os voy a leer un par de parrafitos. Nada, una cosita pequeña, pero para que entendáis exactamente lo que significaba en cifras, más o menos. Vale. Venga, adelante. Lo primero. La cuna de las palomitas se encontró en Missouri, donde Julia propuso a un empresario la idea de montar un puesto propio de palomitas dentro del propio cine. Recordar que hasta entonces se vendían fuera, en la puerta, a cambio de entregar al dueño un porcentaje de sus ganancias. Que esta mujer fue una visionaria, porque dijo, bueno, aquí mejor, calentica, bien, resguardada del clima. El éxito fue tan rápido en el hall de Linwood Theatre en Kansas City que en 1931 la mujer de los cucuruchos de maíz ya tenía montado 4 chiringuitos, cada uno en un cine, y facturaba una fortuna de más de $14.400 al año. O sea, pensar en esa época lo que podía ser. En el artículo nos dicen que es lo que equivale a 336.000 de los dólares actuales, según The New York Times. O sea, hola, por esta cantidad tú te llevas un porcentaje y dices, bueno, a partir de ahora pues que el cliente se coma las palomitas en la sala, no hace falta que las dejen en el guardarropía, ¿no? Pero pensar en Julia, o sea, una auténtica empresaria, una visionaria. Sí. Y es que la cosa es esto, como reseñan en Forbes, es que ella no fue la primera en proponer puestos de comida, pero sí que fue la primera en convencer y establecer concesiones vinculadas a los cines. Fue la pionera de una nueva estrategia comercial, donde el dinero no se encontraba en las entradas del cine, sino que las acompañaba. O sea, claramente les abrió la cabecita a estos señorones de los cines y les dijo, vamos a ver, que no solamente vais a ganar el dinero de la entrada, es que además vais a poderos llevar un buen pico de los snacks, de mis palomitas. O sea, que dejaros de elitismos y dejar que la comida entre. Y el dinero entrará en vuestras carteras. Fascinante. Pues sí, la verdad. Y bueno, ya adentrándonos en el business, Seila, ¿cuándo se produjo el boom de este producto?
Pues mira, no fue hasta la Segunda Guerra Mundial que las palomitas se convirtieron en el snack casi obligatorio dentro de las salas. Y hay una muy buena razón, y es que durante la guerra el azúcar escaseaba, lo que dificultó todo aquello que estaba relacionado con el azúcar, entre ellos los caramelos. Así las palomitas, que no requerían azúcar para producirse, ganaron muchísimo terreno. Los dueños de los cines se dieron cuenta de que podían obtener mayores ganancias vendiéndolas dentro de las salas, como ya les demostró Julia. Pues no solo eran deliciosas, sino que además eran fáciles de hacer y de almacenar. Muy importante. Con el tiempo, las palomitas de maíz se asociaron tanto con el cine que hoy, después de 80 años, no me digáis que no, siguen siendo parte fundamental de la experiencia cinematográfica. O sea, por favor. Es que para mí es sinónimo, ya lo he dicho antes. Su popularidad no es solo el reflejo de un sabor delicioso. Aquí metiendo una pequeña cuña, pero es que me encanta esa palabra. Sino también de la tradición que han creado alrededor de las películas de entretenimiento. Bueno, es que es importante, es que está asociadísimo. Es que está muy asociado, realmente tú piensas, voy al cine. Pero es que no es voy al cine, es voy al cine, me compro mis palomitas, mi refresco, mis conguitos en mi caso. Hombre, y te lo mezclas todo y te sientas tranquilamente en tu butaca y a disfrutar. Efectivamente, o sea, es que para mí siempre ha estado asociado. Es más, yo siempre tengo un recuerdo, aquí hablando de recuerdos de abuela Cebolleta, y es que yo me acuerdo cuando todavía estaban las pesetas, atentos, que la entrada del cine te costaba 250 pesetas. Sí. Y mamá, nuestra madre, siempre nos daba 500 pesetas a cada una, porque eran 250 pesetas para la entrada y 250 pesetas para 2 bolsas de palomita, porque en nuestro cine entonces comprábamos las palomitas en bolsa. Sí, que bueno, no tenían palomitero, entonces las vendían en bolsa todavía. Entonces eran 2 bolsas de palomitas y una Coca-Cola, porque ese es mi pack. Palomitas, conguitos, Coca-Cola. Los conguitos son una cosa que añadí después, pero por aquel entonces eran palomitas, Coca-Cola, entrada de cine. Y todas las semanas sí, íbamos al cine. Todas las semanas. Todas las semanas. Era el plan del sábado. Efectivamente. Sí, era así. Bueno, Seila, la verdad que esta historia me deja loca. Voy a buscar más información porque me parece muy interesante. Y además, bueno, ya sabes que yo soy amante de los datos, de los cookie datos. Así que tengo aquí una pregunta para ti. A ver cómo vas de geografía y gustos palomiteros, que no es poco, ¿eh? A ver, a grandes rasgos. Espero poder contestar, ¿eh? A ver. Nos gustan en general, en todos los países, las mismas palomitas. Quiero decirte, aquí en España predominan las saladas. A ver, igual habrá regiones que no, pero en general predominan las saladas, ¿vale? ¿Es igual en todos los sitios o hay países o continentes donde las dulces sean las estrellas de las salas de cine? Pues vamos a ver, está muy dividido, pero así sí, a grandes rasgos, sí, con los datos de mi sapiencia natural, te diría que en Estados Unidos está dividida la cosa. Bueno, es que ellos son muy de palomita con mantequilla, sí, ¿vale? Sí, muy importante, mucho más que nosotros. A mí es que las de mantequilla se me hacen pesadas, pero mantequilla con sal. Ya. ¿Vale? O sea, vale. O sea, saladas. Ahí saladas. Vamos a tirar para saladas. Obviamente, ya sabemos que son los reyes de las guarrindongadas, o sea que tomarán de todo tipo de palomitas, incluso las que no nos podamos imaginar, pero en principio son de palomita salada. En Latinoamérica depende un poco de los países. Ya. En Argentina es más popular la palomita dulce, que ya que estoy, os voy a dar un cookie dato. Hay 2 tipos de palomita. La palomita de estrella, que es la de la palomita salada de toda la vida, la que conocemos más popularmente, y luego la palomita tipo hongo, que si os dais cuenta es la que queda como si fuera la cabecita de una setita. De una setita. Que como un pulpito. Como un pulpito, exacto. Para mí me recuerda más como a los pulpitos. Un pulpito. Muy bien dicho. Pues esas son las más adecuadas para hacer con caramelo, ¿vale? Así, otro cookie dato y este te lo doy sin que me lo preguntes. Importante. Bueno. Pues decía, en Latinoamérica, Argentina son más de dulces, menos en la región del norte, más por la zona de Tucumán y Córdoba, que son más de palomita salada, o al menos eso es lo que yo he podido investigar. O sea, que si me queréis hacer alguna corrección, pues nos enviáis un email aquí al sótano de Bruce y lo corregiremos. Claro, si nosotras encantadas. Exacto. Luego en el resto de Latinoamérica están divididas, ¿vale? Sí. Pero les gusta bastante ambos casos.
O sea, pero bueno, tiran más para la salada. En Asia, Japón, son de dulce. Les Sí, gusta tienen más pinta. la palomita dulce, sí. Tiene pinta de que yo hubiera apostado. Y en el Hubiera resto, apostado. pues bueno, van variando. En China tienen variaciones porque les ponen también algunas especias y demás. Sí. Importante que me lo he dejado en México. México sí que tienen mucha variación porque en México le ponen especias especialmente picantes porque ya sabéis que les encanta el picante. Sí. Y les gusta que tengan ese toque picante incluso en la palomita dulce. Oye, en la India ponen curry, ¿no? Efectivamente, en la India ponen curry, te ponen masala, o sea, bueno, un poco de todo, ya sabéis. Ajá. ¿Por ¿Y qué en- no? ¿Y aquí en Europa? En Europa, vale, en Europa en su mayoría somos de palomita salada, la auténtica. Sí. Aquí, pero hay ciertos países que sin embargo les gustan más y predominan más las dulces. Sí. Entre ellas tenemos Escocia, que no Reino Unido, Escocia, porque en cambio en Inglaterra y en Gales están más divididos, se toman de las dos maneras por igual, diríamos. Sí. Francia, Alemania, Bélgica y Luxemburgo son de dulce, pero, importante, en Portugal también son de dulce. Y de hecho eso lo descubrimos, ya que cuando fuimos a un concierto de Hans Zimmer en Lisboa, había Sí. palomitas. Y yo, claro, yo soy de palomita salada, yo quería palomita salada. Así que les pregunté y me miraron con cara de no. Y la respuesta fue no, en Portugal solo hay palomita dulce. Y dije, ok, os tengo que decir que son las palomitas más ricas de caramelo que he comido Bueno, nunca. estaban muy O sea, buenas, ¿eh? Repetimos, que ya os digo que yo las Estaban cogía muy buenas. regañadientes. Oye, que también he buscado un poco en la zona de África, también es un snack súper común. Sí, es que popular. se consume mucho, muy popular. Es el rey. Es el rey, sí. Y que también varía mucho, ¿no? Un poco por regiones. Sí, o sea, es que bueno, a ver, al final es un producto que es tan adaptable, es perfecto, es para todos los gustos, para todos los públicos, amigos. Ya. Sí. No tiene rombos este snack. No. Bueno, pues claro, no solo vamos a hablar del snack, ¿no? No. Esto es un programa de cine. Y aunque el snack lo hemos relacionado con el cine y estamos hablando de su historia en el cine, Es que no hay cine sin palomitas. es que este snack no es solo la protagonista en la sala del cine, sino que nos ha brindado escenas muy icónicas, ¿no? En películas, en series, pues por ejemplo en Notting Hill, cuando van al cine, Ujú. Hugh Grant y Julia Roberts, que es como la primera vez que ella tiene una cita así como muy común, en How I Met Your Mother, Hombre. ese capítulo que Varios, te... pero sí, el pero- capítulo, tú te refieres el que Ted va a la sala de cine con una nueva novia Sí, y se resulta que su ex prometida, bueno, el marido de su ex prometida Sí. ha contado la historia de Sí. Ted con ella, pero completamente versionada. sí, Porque salen- además súper estrambótica, ¿no? Que él lo pasa fatal. Hombre, Además, como para no. están todo el rato comiendo palomitas. Luego Todo el también rato. está Barney por allí con las palomitas. tira las palomitas, sí. Sí, que monta así un poco de... Hay un montón, sí, está todo el rato saliendo palomitas en ese capítulo, concretamente. Bueno, tenemos ese fabuloso videoclip de Thriller. Hombre, O sea, que empiezan ahí, que están en el autocine. ese corto. Bueno, sí, es que es un corto Sí, en que están realidad. comiendo palomitas. Sí, efectivamente. están comiendo palomitas al principio. Y bueno, Yo creo que sería interminable. hay muchísimas. Pero bueno, vamos a recordar dos, ¿no? Elegimos una cada una. Venga, va. Mira, tengo yo... la mía. ¿Tienes la tuya? Sí. ¿Quieres empezar tú? No, por favor. No. Venga, vale, pues empiezo yo. Yo pienso que, yo sí pienso así en una escena, la primera que me vino preparando el podcast de hoy, es un cine lleno de gremlins, donde se está proyectando Blancanieves y los 7 enanitos y están comiendo palomitas, ¿vale? Vamos a hablar un poco de esta escena. Te la resumo un poquito, ¿vale? En la peli hay una escena en la que los gremlins, que como bien sabéis son esas criaturas traviesas, o más bien demoníacas y descontroladas. Tan tiernas. Sí, son tiernas, pero hasta los feucos son tiernos. Tiene su aquel. Tienen su aquel. Bueno, es que a mí me hacen reír mucho, me gusta mucho esta película. Se infiltran en un cine local. Están todos sentados, como si fueran espectadores, comiendo sus palomitas. Pero claro, obviamente, sí, se están comiendo las palomitas, pero todo lo hacen de una manera como hiper caótica, ¿no? Esta escena es muy interesante porque en la pantalla del cine es que se está proyectando la película más clásica de Disney
de su historia, que es Blancanieves y los 7 enanitos. Y los gremlins están ahí viendo la película, empiezan a hacer 20.000 trastadas, pero es que a mí me encanta cuando esos que están allí comiendo y todos cantando el ¡ay, ho! ¡Ay, ho! Es que se divierten cantando las canciones de la película. Y otros empiezan pues ya pues a hacer sus trastadas y tal, estragos, molestando a los demás. Que son hiperactivos, ¿qué se va a hacer? Claro, es que van como espídicos, ¿no? Ahí. Luego la escena, pues es que en real, si lo piensas, es humor negro, un humor negro mezclado con un caos total, ¿no? Es que los gremlins están ahí interesados en los momentos de Blancanieves, pues como cuando ella canta y están como, oh, vale, porque esto es muy irónico en la escena, porque son criaturas muy maliciosas y realmente destructivas, pero están viendo Blancanieves, inocencia pura, nostalgia, y están allí, que se les pone así la carica y todo de, oh, qué bonito, ¿no? Bueno, en resumen, es una mezcla perfecta de humor negro y referencia cinematográfica en la que los gremlins, que pues lo que hemos dicho, ¿no? Que normalmente pues son agentes del caos, se ven atrapados en una película hiper familiar, o sea, súper familiar, súper ñoña, pero aún así logran hacer un desastre. Bueno, sacan su cara, son ellos. Bueno, son ellos. Entonces es una escena súper divertida y surrealista, vamos, pero surrealista. Totalmente. Venga, Seila, y ahora cuéntame tú, ¿cuál es tu escena? Pues yo, inevitablemente, o sea, en el momento en que teníamos que preparar este podcast y elegir una escena y tal, para mí, vamos, sin duda, Scream. O sea, esa escena, ese opening de Scream con Drew Barrymore, por favor. Muy buena, muy buena. Es que la escena rueda todo alrededor de las palomitas. O sea, sí, vale que no están en un cine, pero es que ya va a haber una película en casa con palomitas que realmente el uso de las palomitas en los cines nos derivó en la actualidad a que tú te preparas en casa una noche de peli y manta y hay palomitas. Y hay palomitas, efectivamente. Así, metiendo un cookie dato aquí en mitad de mi escena, pero os diré que de hecho con la invención del microondas y las palomitas de microondas había muchas marcas de microondas que promocionaban su microondas con las palomitas. Toma ya. O sea, como que podías hacer palomitas con ellos. O sea, ahí lo dejo. Que ya te digo, esto ha sido una pequeña... Sí, un cookie dato metido aquí, porque en esta escena Drew Barrymore está haciendo las palomitas como una especie de palomitas que vienen ya preparadas como si fuera una sartén, que es una cosa que yo desde que vi esa peli en el cine quiero probar esas palomitas, que nunca he conseguido. Yo solamente iría a Estados Unidos para conseguir esas palomitas. Ahí os lo dejo. Mira, te puedo decir una cosa. Hoy que he quedado con los amigos de historia, hemos estado hablando de esto, un poco de lo que íbamos a hablar en el podcast y tal, y ya hemos pasado a hablar de palomitas, ¿no? Y de cómo hacer las palomitas. Es que las palomitas son todo... Pero bueno, que hay palomitas que puedes comprar el maíz en el Mercadona, creo, y las echas en la sartén y tapas y te las haces, ¿eh? No, hombre, a ver, sí las hemos hecho muchas veces en casa. Sí, pero yo que quiero hay unas especiales. No, yo quiero esa sartén que sale en la película, ¿me entendéis? Yo quiero eso, es que esa la compras así, tal cual. Bueno, en fin, por favor, sigamos a mi escena. Sí. Vale, pues eso, es que me encanta, porque es que toda se desarrolla alrededor de ellas, ¿vale? Es el principio de la película y aparece Drew Barrymore, que en ese momento estaba súper en alza, y esto es importante. Interpreta a Casey Becker, una joven que está en su casa sola. Y comienza con ella preparándose para ver una película y que está haciendo en la cocina sus palomitas de maíz en esas sartenes. Y parece relajada, tranquila, o sea, tranquilamente. Suena el teléfono. Bueno, para no mentir, suena el teléfono primero, antes de que empiece con las palomitas, ¿vale? Y bueno, le dicen que se han equivocado de número, que pin, que pan, no pasa nada, venga, tal. Entonces, mientras se está preparando las palomitas, vuelven a llamar para decirle que, oye, que se han equivocado de número, pero que le quiere pedir disculpas, que quiere conversación, papá. Bueno, pues al principio esta conversación es inocente, pero poco a poco, pues la verdad que se va volviendo mucho más inquietante. Sí. La persona al otro lado del teléfono, que es el asesino con la máscara de Ghostface, que todos recordamos, empieza a hacerle preguntas, primero sobre su vida privada, en realidad. Sí. Empieza así, bueno, primero le dice, ¿qué haces? Voy a hacer una película. ¿Qué película vas a ver? Pues una película de miedo, que son mis favoritas. ¿Y cuál es tu favorita? Halloween, tal. Bueno, empiezan así un diálogo, pues bueno, como un juego, ¿no? Y ella no se lo toma en serio, pensando que es una broma.
pero poco a poco las cosas rápidamente se vuelven más aterradoras. La tensión aumenta cuando el asesino, porque bueno, le llega incluso a preguntar, oye, ¿pero tienes novio? Y ella le dice, no, no tengo novio, tal, ¿qué pasa? ¿Que quieres salir conmigo? Porque ella está en plan vacilona, porque como piensa que le están vacilando, pues, claro, pues vacila de vuelta. Y entonces ya hay un momento en que ya le empieza a decir que sí, yo te estoy viendo, y ella dice, perdona, ¿qué has dicho? Dice, no, que quiero saber, porque le está preguntando el nombre, su nombre. Quiero saber cómo te llamas, para saber con quién estoy hablando. Dice, no es lo que has dicho. Bueno, entonces, claro, ella le dice que va a venir su novio, que es jugador de fútbol, que es súper grande, que lo va a reventar. Y entonces él le dice, por cierto, ¿no se llamará Steve? ¡Pum! Y ahí es cuando le cae el jarro de agua fría. La verdad que la escena es fuerte, sí. Es fuerte, es muy fuerte. Y si la veis en versión original, que yo lo recomiendo siempre todo en versión original, da más miedo, ¿eh? Da más miedo, da más miedo, o sea, que doblada, sí, da mucho miedo. Entonces, pues claro, o sea, el Casey ahí ya, bueno, pues empiezan con un juego de terror para salvar su vida, la de su novio, etcétera. ¿Vale? Y le da ese ultimátum, que si no adivina la respuesta correcta sobre las películas de terror, algo malo le sucederá. Sí. Bueno, a medida que la conversación se pone cada vez más amenazante, Casey, pues claro, está acojonada, claro, obvio. Claro, es que no estás sola, ¿no? No estás, no, es que es así. Pues nada, bueno, pues finalmente el asesino entra en la casa después de matar a su novio, porque es que es bastante cabroncete. Bueno, es un asesino, ¿no? No va a ser buenarras. Entonces, pues la primera pregunta era muy fácil, porque le pregunta por Halloween, porque claro, es su película favorita. Luego ya empieza a preguntarle por otras pelis, falla. Y al primer fallo, Steve muerto. O sea, alerta spoiler. Alerta spoiler. Bueno, es igual. Si no viste la película en los 90... En el 96, señores. O sea... olvídate. Spoiler. Bueno... Claro, ella obviamente ya no hay respuesta correcta para nada y obviamente el asesino entra en su casa, ¿vale? Y después de una importante huida, bueno, un intento de huida y tal, pues la asesina brutalmente. ¿Qué ocurre con esta escena? Aparte que es que realmente da miedito. Todo esto que os he relatado un poco caóticamente, tengo que decir, va relacionado con las palomitas, porque en un principio ya las palomitas están haciendo tranquilamente, según la conversación se va volviendo más tensa, la sartén esta que se hincha de palomitas, sí, va creciendo, cuando ya el terror está en aumento, esas palomitas es que se están quemando directamente, porque sí, claro, está ella todo lleno de humo, obviamente se olvida ya de las palomitas, la cocina está llena de humo, o sea, quiero decir, es que las palomitas aquí son un personaje más. Bueno, es que es una metáfora de lo que está ocurriendo. Efectivamente, ¿vale? De lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, quitado ya las palomitas y mi fanatismo por ellas, esta escena es memorable. ¿Por qué es memorable? Porque juega con las expectativas del público. Porque establece a Casey como protagonista, sí, y la mata al principio. ¿Y qué pasa? Que la gente esperaba, sin duda, porque Drew Barrymore entonces estaba en alza, que ella fuera la verdadera protagonista. Vale. Entonces, esto de primeras. Entonces, esto es un movimiento innovador para una película de terror. Sí, es que cambió un poco, ¿no? Sí, cambia un poco la manera. Y además, es la primera vez que en una película se hace referencia al género de terror de una manera muy meta. ¿Por qué meta? Porque usa preguntas sobre películas para crear una atmósfera de tensión y terror. O sea, es una película de miedo que utiliza otras películas de miedo para crear su atmósfera. Sí. Vamos. Sí. Es verdad. En resumen, ya que he sido caótica, Drew Barrymore, sola en casa, preparándose sus palomitas, recibe una llamada telefónica de un asesino enmascarado que la pone a prueba con preguntas sobre películas de terror. Lo que parece una escena común y tranquila se convierte rápidamente en una pesadilla y termina con un giro que deja al público completamente impactado. Es una escena clave en Scream, ya que establece el tono para el resto de la película. Vamos, para mí, que no soy muy de películas de miedo porque soy una cagona, toda una maestra en el cine. Toda una maestra. Sí, toda una obra maestra. es que me... En fin, bueno. Bueno, pues...
es que ¿qué decir de Scream? A mí me gustó mucho. A mí sí, a mí la me... película. Es que aparte era una adolescente en ese momento. O qué entonces... decir de Gremlins, un clásico. Sí, un clásico. Un Pasa clásico. que Gremlins me ha gustado más de adulta porque no es que me haya gustado más de adulta, me gustó de pequeña, pero como Sí. ya he dicho, era una cagona, me daba miedo. Entonces, pues, como que la borré un poco de mi mente hasta hasta ser bastante más mayor, que la volví a ver y ya la he visto varias veces y me gusta. Y te ríes un montón. Pero Scream ya era más adolescente y fue esa época de pelis de este tipo. Sí. Y bueno, pues sí, a mí Scream me dio fuerte. Bueno, es que... ¿Y a quién no? En fin, bueno, si estas escenas, por cierto, estimadísimos y estimadísimas oyentes, os han abierto boca y tenéis ganas de saber más de ellas, pues hay monográficos, así que podéis pasaros por ellos en el sótano de Bruce. Yo os los recuerdo. El 2x04 corresponde con Gremlins y en el 3x11 se repasa toda la franquicia de Scream, así que no dudéis en buscarlos en vuestros dispositivos y volverlos a escuchar. Bueno, como hemos dicho, escenas de cine y palomitas hay muchas, muchísimas. Así que desde aquí os queremos invitar a todos y a todas las oyentes a enviarnos escenas de cine y palomitas que os vengan a la mente. Y también a otra cosa más, a que nos digáis si las preferís dulces o saladas, porque aquí cada uno como le gustan más. A mí personalmente saladas. Salada. Eso sí, las mezclo con el dulce. Sí, con los juguitos. Y luego, bueno, pues nada, deciros que nosotras nos vamos a ir despidiendo por hoy, que esto ha sido un delicioso y palomitero placer compartir este ratito con todos y todas vosotros y que nos encontramos en las ondas. Por favor, no os olvidéis de regalarnos un clic en el corazoncito, darnos 5 estrellas o la máxima clasificación en vuestra plataforma. La máxima, ¿eh? Sí, por favor, la máxima. Y también, súper importante, compartir este sabroso episodio. Bueno, desde aquí, las hermanas Rocher, os deseamos un feliz 2026. Y que las palomitas os acompañen. Adiós, adiós. Adiós.